Buenos días, República Dominicana. 7 en punto en todo el país. Se inicia el rumbo de la mañana. Gracias a todos y a todas por acompañarnos en esta jornada informativa, comunicativa, donde prevalece la noticia, la información y la más variada opinión. De entrada, decir, se ha consumado esta primera fase de la investigación en el llamado proceso o investigación antipulpo que ha encabezado la Procuraduría General de la República. Sobra señalar que la vista donde se conoce la medida de coerción en esta parte del proceso no es una causa de responsabilidad o de culpabilidad, no es un juicio central a los actores involucrados o encartados. Se trata únicamente de una mirada racional y legal a los méritos, presupuestos y pruebas que presenta el Ministerio Público y a las mismas condiciones que aduce la defensa de los encartados. Por lo tanto, no hay que confundir juicio o causa con vista en la medida de coerción. Siendo así, cabe señalar que hemos visto por primera vez en muchos años la instrucción inicial de un proceso que apunta a la seriedad, la objetividad y la legitimidad requerida. Actuaciones con apego y arreglo a la ley. Procedimientos enmarcados en la sustancialidad que manda la Constitución y la norma procesal o Código Procesal Penal del país. Lo más importante de este acontecimiento, porque así debe de llamarse como acontecimiento, ya entro en detalles de una opinión muy personal, es el inicio, la apertura, el toque de la puerta que por años y décadas los dominicanos esperaron con sed. El inicio serio de investigar actuaciones que presumiblemente se han salido de la legalidad para producir enriquecimiento o crecimiento de patrimonio de forma ilegítima. Es una felicitación extensiva y continua que hemos levantado al Ministerio Público de la Nación. Y decía hace solo minutos que había que llegar a este día para que por primera vez los dominicanos tuvieran un poco de fe en un proceso encaminado por la Procuraduría General de la República. Era necesario llegar hasta este momento del presente para que un equipo de personas encabezadas por Miriam Germán Brito le dijeran al país que iban a actuar con la sobriedad, la seriedad y la legalidad requeridas. Todo esto nos dice a nosotros que hemos tenido periodos largos y oscuros, muy infructuosos, inútiles y pudiera llamarse perdidos en la administración de justicia y en la persecución de los delitos que le corresponde al Ministerio Público. Gente probablemente buena y con buenas intenciones sucumbió y quedó ahogada en la estela ominosa de una cultura de impunidad que se extendió como una costra, como una cáscara que arropó el país. Los periodos en que pasaron procuradores generales de la República inútiles frente al poder y sus demandas están ahí registrados todos. Fueron tiempos perdidos, esfuerzos banales, propiamente fueron etapas que quedaron como un mal ejemplo para todos los dominicanos. Era necesario llegar hasta esta época de la vida nacional para que un presidente tuviera la decisión, porque la tuvo, de nombrar a un procurador o procuradora que no tuviera obediencia política ni personal al Poder Ejecutivo
y a las esferas de poder de la Casa de Gobierno. Era necesario llegar a un periodo en el que el presidente de la República se comprometiera desde la campaña a decirle al país que su ministro de Justicia iba a ser un procurador independiente de su voluntad y de sus intereses políticos. Y el presidente de la República, un hombre joven que nació después de Trujillo, cumplió su palabra y nombró a Miriam Germán Brito, una decisión que fue aplaudida por la mayoría del pueblo dominicano. Y también una decisión que puso en camino el inicio de un proceso que no deberá tener vuelta atrás. La recuperación de la confianza, de la fortaleza, del vigor del Ministerio Público del país, como un órgano de contención que averigua las actuaciones de todas las personas sin importar el rango, la posición que ocupe, ni la influencia política que posea. Eso ha acontecido de buena manera y hay que celebrarlo, pero es solo el inicio. No resuelve todo el problema, no tocará todas las puertas, no hará todas las averiguaciones, no va a elucubrar ni a descubrir el origen de las grandes riquezas y fortunas que al amparo de la ilegalidad y del tráfico de influencia en el poder se levantaron de forma sospechosa ante los ojos impávidos del pueblo dominicano. No es verdad que este Ministerio Público podrá tocar todas esas puertas, descubrir todos esos patrimonios ni encauzar a los involucrados. Pero hay un soplo de aire fresco y esperanzador, que por primera vez hay un proceso serio, que por primera vez hemos visto un equipo de personas comprometidas con su conciencia y su vocación en favor del país. El daño provocado por la corrupción y por la impunidad no puede medirse únicamente con el daño económico que genera a las cuentas nacionales y a los recursos públicos en cualquier orden. Es un daño bárbaro a la confianza, a la credibilidad, a las instituciones y más que todo, siembra una cultura, una especie de enseñanza o pedagogía social nefasta, pervertida, que convierte en normal, convierte en cotidianidad la cultura del robo, de lo mal hecho y de lo pervertido en todos los rincones del tejido social. Por eso es tan importante ponerle fin a la impunidad. Por eso tiene tanto valor y cobra tanta trascendencia que el Ministerio Público del país se encamine con las manos sueltas, sin amarras, sin ataduras y sin direcciones politiqueras, que solamente tenga la misión de investigar con arreglo a la ley y con apego a la Constitución de la República. Este esfuerzo parte de una conciencia ciudadana que prendió tras el escándalo de Odebrecht y de muchos otros procesos anteriores que se fueron encadenando de forma sucesiva para cimentar y fomentar en la conciencia de grandes grupos y núcleos ciudadanos que había que ponerle un alto a la corrupción y al robo público desde la administración del Estado. Por eso, los primeros esfuerzos encaminados por ciudadanos que marcharon y que convocaron a más de 30 caminatas en todo el país desde el 22 de enero, aquel después del caso de Brecht, es como una especie de llama, de flámula, de pequeña bandera que se levanta en favor de la conciencia y contra los actos de corrupción de cualquier color. Eso tuvo un resultado muy positivo y expandido en todos los rincones de la República Dominicana. Pueblos de todas las esferas, del norte, del sur, del este, y también el distrito, la capital y la provincia, Santo Domingo, se sumaron a una jornada nacional y a un esfuerzo colectivo por decir no a la impunidad y no a la corrupción. Y lo más importante, lo hicieron de manera pacífica, civilizada y con mucho entusiasmo durante mucho tiempo. Esa llama caló y fue más allá de la simple manifestación ciudadana. Fue creando y de alguna manera sembrando la semilla que hoy empieza a fructificar. Porque la lucha contra la corrupción y la impunidad es un proceso largo, tortuoso, difícil y a veces hasta escabroso, con riesgos que se ven y otros que no se notan. Tal cual lo ha dicho el magistrado Wilson Camacho en un tuit de su cuenta personal. Es un trabajo arduo, es un trabajo agotador, humanamente difícil, profesionalmente laborioso,
con grandes riesgos, y también es un trabajo en el que hay que dejar alma, corazón y vida, dijo el magistrado. Pero la lucha vale la pena, porque los hijos de este país merecen un mejor trato, porque los niños y las niñas de la República deben de tener garantía de su educación, porque la salud del pueblo dominicano es un derecho fundamental, prístino y primario, que no puede estar sujeto a los desmanes y vaivenes de la voluntad de un grupo que se enquista en el poder para enriquecerse ellos y su familia y para empobrecer al país. Sobran los ejemplos, los testimonios de gente que se muere en este país por 200 pesos, por 2,000 pesos, que le faltan para comprar una pinta de sangre. Sobran los ejemplos odiosos, aborrecibles, de gente que fallece porque no tiene con qué comprar los medicamentos, porque no puede darse la terapia para un cáncer. Eso no puede repetirse en un escenario donde las riquezas, el enriquecimiento ilícito y los patrimonios espumosos se han levantado sin ningún tipo de sanción. Por eso tiene importancia este esfuerzo del Ministerio Público del país. Por eso tenía que llegar este día. Tenía que llegar este momento en el que la República Dominicana, sin importar banderías ni colores, dijera basta. Y eso ha empezado a suceder. Es el inicio, repito, de un proceso que será muy largo, tedioso, agotador, y que continuará frente a los que se fueron y algunos que también sacarán las uñas de los que están en el presente. Porque en un modelo sistémico de corrupción, esta inconducta o desviación social no está de un lado político, no pertenece a un solo color o bandería. Es un comportamiento genérico que la gente consideró normalizado y que el poder estatuyó como una cultura política, como una cultura pública. Por eso, señoras y señores, nosotros que hemos enarbolado y que durante tantos años estuvimos siempre dentro de ese pequeño núcleo de gente que creía que era necesario contar con personas independientes para encabezar el Ministerio Público. Hoy no nos celebramos ni nos aplaudimos. No, abrigamos fe y esperanza en que esto no se detenga, en que no se limite y que además se continúe investigando en todos los tiempos que la prescripción no ha alcanzado y que el tiempo o los plazos no han terminado, porque hay que terminar con este cáncer, porque hay que decir una vez y por todas que el pueblo dominicano necesita organizar su vida en base a la decencia, el respeto a la ley y el orden al que todos nos sometemos dentro del Estado de Derecho. No podemos cansarnos de felicitar a esta gente que no gana grandes salarios, que no tiene grandes comodidades, que no vive de la ostentación ni del lujo, que esa no es su misión. A la gente que como Miriam Germán Brito, Jenny Berenice, Wilson Camacho, Juan Medina y extensivo a todos y a todas los fiscales y procuradores y procuradoras han hecho un trabajo fenomenológico para descubrir, para levantar, para conciliar evidencias, para encontrar indicios y para descubrir también movimientos de personas, documentos y dinero que presumiblemente han tenido su origen en actividades ilícitas y que los tribunales del país más adelante podrán justiciar en un juicio. De cualquier manera, este esfuerzo vale demasiado. De cualquier forma, lo acontecido en el país desde la llegada del gobierno nuevo y la instauración de una Procuraduría General de la República que no tuviera, repetimos, los vínculos y la obediencia política a los que mandan, cobra un gran valor para toda la nación. Se está creando en el país una pedagogía diferente. Las cosas que son mal hechas, la maledicencia, el enriquecimiento ilícito, impúdico, la riqueza sin acta de nacimiento, los patrimonios sospechosos al amparo de la impunidad no pueden ser el ejemplo ni pueden constituirse en el paradigma de un país y de una sociedad que ha soportado el oprobioso estado de la corrupción y de la impunidad por décadas como una forma de vida de los que pueden
de los que mandan, de los que tienen el poder. No pueden estar las cárceles llenas de miserables, pies de calzo y uñas sucias, mientras los ricos poderosos de la administración pública levantan fortunas, burlándose de todas las leyes y de la vergüenza nacional. Por eso tiene mucho valor esto. Y repetimos, es solo el inicio. Es el inicio de un proceso que será bastante largo. Es el inicio de una puerta que se abre hacia un gran erial y a un panorama inmenso, donde la impunidad, el ocultamiento, el apañamiento, el encubrimiento y la complicidad han sido la norma desde el mismo aparato de justicia. Tiene pues este momento la característica inicial de un despertar, de un destello. Y nosotros esperamos, como opinantes públicos, como simples ciudadanos de este país, que este proceso no se detenga únicamente en las averiguaciones. Hay que recuperar parte de lo que sea recuperable, de las riquezas. Hay que recuperar parte del dinero robado, del patrimonio levantado, repito, al amparo de la oscuridad que genera la impunidad y el apañamiento. Por eso, felicitar a los actores que han intervenido, su entereza, su valentía, los desafíos, las provocaciones, incluso en el momento del tribunal, han sido suficientes como para entender su entereza, su temple y su vocación por un mejor país. Este es el inicio, señores, aunque sea una pequeña batalla, es el inicio de una negación a una cultura demencial, donde se podía sustraer, robar, falsificar, estafar y engañar desde las posiciones públicas de forma libre y desafiante. Quedan mal parados muchos de los procuradores que pasaron por ese puesto y no pudieron hacer nada. Quizá aunque tuvieran buena intención, fueron derrotados por el sistema. Quedan al desamparo también aquellos que teniendo la oportunidad no hicieron nada. Pero fijaos bien, y es lo último que digo, queda el tramo de la justicia, de unos tribunales donde hay gente que son fichas políticas al servicio de esa maledicencia y de esas conductas impúdicas. Y no hay que señalar los ejemplos del pasado. Gente que fue colocada en sillas de tribunales para defender aquello que le hace daño a la nación, la corrupción, la impunidad, la perversidad desde los puestos públicos. Por eso la batalla tiene que continuar en transformación también y en exigencia de que la justicia sea funcional, que pueda operar con la libertad, con la eficacia que demanda el tiempo y la sociedad de esta era. La batalla, por lo tanto, es bastante larga, pero este es el inicio de un nuevo momento, de una nueva misión, de una nueva pedagogía social y política, en el que los dominicanos empezaron a gritar, basta ya de robo y de impunidad. Y ese periodo y ese proceso ha iniciado en la República Dominicana. Tenemos fe en ello y confiamos que así será en el porvenir. Porque no hay mejor tiempo en la vida que aquel tiempo que llega cuando ha nacido una idea que genera esperanza, cambio, que trae aire de justicia. Isidro.